Tengan muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de este día, que es reproducción asexual en las plantas. Vamos a empezar, fíjese bien, hablando acerca de las características más importantes de los seres vivos, y una de ellas es la reproducción. Dice que los organismos buscan constantemente la forma de perpetuar la especie, es decir, de producir descendientes que puedan seguir viviendo en la naturaleza a través del tiempo. Cuando hablamos de reproducción, existen dos tipos en los seres vivos, que vamos a conocer: la reproducción sexual y la reproducción asexual. Cuando hablamos de la reproducción asexual, se da en los organismos más simples, como las bacterias, donde una célula se divide en dos y cada una de estas células se divide en otras dos, hasta generar un grupo de bacterias muy similares, que nosotros podemos identificar que las bacterias es cuando nos da una infección de garganta, una infección de vías urinarias, que nada más se puede combatir con antibiótico. También tenemos que ver que cuando nosotros hablamos acerca de la gripe, nosotros tenemos que identificar que eso se refiere a un virus. El virus es cíclico, quiere decir que va a nacer, se va a reproducir y va a morir. Entonces la gripe se nos va a quitar a los 5 días, depende cuánto dure el ciclo en nuestro sistema inmunológico. Cuando hablamos acerca de los organismos más complejos que existen, poseen la reproducción sexual, la cual permite que dos individuos mezclen sus genes. Recordemos, por favor, gameto femenino y gameto masculino, y puedan producir descendencia con variaciones. La mayoría de los animales tienen como principal forma la reproducción sexual. Así lo que es, el individuo tiene características de ambos padres. Vamos a ver los tipos de reproducción asexual en las plantas. Existen dos tipos de reproducción asexual en las plantas. La primera es la reproducción asexual natural, que es cuando la planta se reproduce en la naturaleza por medio de estructuras propias. Ahí vamos a conocer diferentes tipos de reproducción natural, como son los estolones, son los rizomas, son bulbos. Y también vamos a conocer la reproducción asexual artificial, que es cuando el ser humano interviene tomando una parte de la planta para reproducirla. La reproducción asexual produce clones, es decir, que las plantas generadas son idénticas genéticamente a la planta madre. Vamos a ver los tipos de reproducción asexual naturales. Las formas de reproducciones asexuales naturales de las plantas son aquellas que dan sin necesitar la intervención de nosotros, del ser humano. Son todas las plantas que se usan de manera natural en su ambiente. Esto significa que las personas no la usen. Por ejemplo, lo hacen en la agronomía para diversos propósitos. Entre estas existen muchas que de seguro ya han visto en la calle o en el campo, y son las que se dan por medio de bulbos, tubérculos, rizomas, estolones, hijuelos y el apomixi. Más adelante vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a hablar específicamente de la reproducción asexual por medio de bulbos. Si nosotros identificamos lo que hay en la figura o en la fotografía, podemos ver que es una cebolla, o una muy conocida cebolla que la utilizamos en casa para hacer diferentes cosas, para hacer té, para echarle a la comida. Y cuando nosotros queremos utilizarla, nos fijamos que esta cebolla está construida de varias capitas cristalinas. A esto le vamos a conocer como los bulbos. Y estos bulbos son tallos subterráneos cortos que tienen como principal función el almacenamiento de nutrientes. Están compuestos de hojas modificadas llamadas catáfilas y pueden tener yemas laterales que den origen a bulbillos, los cuales se forman en el bulbo crecido y producen una nueva planta. Existen dos tipos de bulbos: tunicados y escamosos. Los bulbos tunicados están formados por capas, una encima de otra. Por ejemplo, la cebolla, el ajo, el tulipán, el narciso. Los bulbos escamosos están formados por capas ímbricas que se ven de manera similar a un techo de tejas, y carnosos, como por ejemplo el lirio o la azucena. En este caso vamos a hablar de la reproducción asexual por medio de tubérculos. Dice que los tubérculos son tallos subterráneos engrosados.
que almacenan alimento y poseen yemas que son capaces de generar un nuevo brote. Algunos ejemplos son la papa, el ñame y la malanga. Existen algunas plantas de las que se pueden pensar que se producen por tubérculos, como el camote, pero en realidad lo que parecen tubérculos son raíces tuberosas. Ok, nosotros podemos identificar en la figura y vemos que hay una papa. Si nosotros dejamos esa papa en tierra o en un lugar húmedo, lo que vamos a ver es que a esa papa le van a empezar a crecer unas pequeñas florcitas y entonces ahí están haciendo una nueva planta. Y a eso se le conoce como reproducción asexual por medio de tubérculos. Continuamos y vemos lo que es la reproducción asexual por medio de rizomas. Los rizomas son tallos subterráneos alargados que crecen casi siempre de la manera horizontal, con gran cantidad de yemas. Crecen de manera indefinida, que no tienen un tamaño límite y lo hacen en grandes extensiones de terreno. Las plantas con rizomas sobreviven por medio de estos durante la sequía o en el tiempo de frío. Pero cuando vuelve la época más estable, los rizomas producen brotes que generan la parte aérea de la planta. Algunos ejemplos son el jengibre, el guineo y la heliconia. Ahora podemos identificar en la figura que nosotros vemos la parte superior, pero ahí van creciendo de manera horizontal y se van regando. Y ahí sí vemos en las partes laterales de lo que es la planta, vemos que está creciendo una nueva planta. La reproducción asexual por medio de estolones. Podemos ver que el estolón es un tallo delgado y horizontal que crece como brote lateral sobre el suelo o debajo de este. Las raíces nacen de sus entrenudos y cada una de estas partes es capaz de generar otra planta. Un ejemplo, la fresa. Podemos identificar que hay una fresa en cada uno de los lados, ¿sí?, de esta planta, o se conocen también como los entrenudos. Continuamos con la reproducción asexual por medio de hijuelos. Un hijuelo es un tipo de brote lateral que se forma en la base de la planta madre. Los hijuelos generalmente son cortos, tienen aspecto de rosetas, por ejemplo la sábila, en la que podemos ver cómo se forman pequeñas plantitas a partir de este brote. Otras especies que se producen de esta forma son la piña, el maguey o agave, la bromelia y el cactus. Y podemos identificar en la figura que tenemos la sábila madre y tenemos los hijuelos, ¿sí?, alrededor de la planta. Ok, vamos a ver de la última, que es la reproducción asexual por medio de apomixis. La apomixis es un tipo de reproducción bien particular, donde la planta se reproduce por medio de semillas, pero estas no proceden de la fecundación. No se unen espermatozoide y ovocélula, pero para formar un cigoto, sino que la ovocélula solo empieza a desarrollarse hasta formar el embrión. En este tipo de reproducción no se da una mezcla de genes, debido a que la semilla produce de un mismo individuo. Algunos ejemplos de estas especies son el manzano, los cítricos y el mango, como vemos en la figura. Tipos de reproducción asexual artificial. Fíjese bien que estas son todas las formas de reproducción asexual propiciadas por el ser humano. Estas no se generan en las plantas en su medio natural. Las personas las han utilizado para producir variedades de una especie, con el fin de obtener mejores frutos, resistencia a enfermedades y mejor calidad. Existen diversas formas de reproducción asexual artificial. Vamos a mencionar algunos, que son los esquejes, estacas, injerto, acodo y cultivo in vitro. Reproducción asexual por medio de esquejes. Es un método donde se utilizan trozos de tallos jóvenes o semileñosos de la planta y son colocados en un medio apropiado para que produzca una planta nueva. Al trozo de tallo formado por el nudo con yema y una parte de entrenudo superior o inferior se le llama fitómero. Cuando éste se encuentra en el medio apropiado, empieza a producir raíces adventicias y genera un nuevo brote. Las plantas que se reproducen por este método son la vid, el olivo, la salvia.
Reproducción asexual por medio de estacas. Este método muy parecido al de los esquejes que ya vimos anterior, pero se diferencia en que este se utiliza trozos de tallos leñosos llamados estacas. De igual manera, a estos trozos se les llama fitómero, porque también producen raíces adventicias cuando son colocados en un medio apropiado. Las plantas que se producen de esta forma son el ficus, el pino y la vid. Y en la imagen podemos identificar cómo son las estacas. Nada más cortan una pieza y le dejan en punta y la colocan en la tierra, quiere decir el medio adecuado. Continuamos con la reproducción asexual por medio de injerto. Este método consiste en separar segmentos de una planta y añadirlos a otra que tengan ciertas características deseables. En un árbol injertado hay dos partes, una llamada hipobionte, que es la que tiene las raíces, y la otra epibionte, que forma la copa. Plantas reproducidas de esta forma son la limonera y el naranjo. ¿Por qué? Porque colocan de diferentes especies en una misma planta, y a eso se le conoce como reproducción por medio de injerto. Reproducción asexual por medio de acodo. Este método consiste en hacer que una porción de tallo genere raíces adventicias aunque esté en la planta madre. Uno de los beneficios es que el tallo sigue recibiendo cuidados de la planta madre. Cuando el tallo acodado ha generado ya raíces, es separado y sembrado para que desarrolle como una nueva planta. Algunos ejemplos son el guayabo y el mirto, y lo podemos identificar en la imagen. Vemos que el acodo está justo al lado de la planta madre y está recibiendo los mismos nutrientes de la planta madre. Reproducción asexual por medio de cultivo in vitro. Este es el método más sofisticado de todos, ya que se requiere de un laboratorio para poder hacerlo, como podemos ver en la imagen. El cultivo in vitro consiste en utilizar explantos, que son células o pequeñas estructuras de la planta. Esto se puede realizar gracias a la totipotencialidad, que es la capacidad de una célula o tejido de producir más células o tejidos, con una función diferente. Por ello, casi cualquier estructura vegetal que se coloque en un medio de cultivo adecuado es capaz de reproducir a la planta entera. Ok, vamos a terminar esta clase con la tarea. Pido que alrededor de su comunidad ustedes observen 5 especies de plantas e investiga su nombre y su forma de reproducción asexual natural. También va a otra parte, observa 5 especies de plantas de tu comunidad e investiga. Pueden ser utilizadas para estas formas de reproducción asexual artificial, estaca, esqueje, injerto, acodo, cultivo o in vitro. Que ha sido un gusto, chicos, cuídense mucho, muchas bendiciones.